Buenas tardes, ¿cómo están chicos? Bueno, vamos a continuar con la unidad número 1. Voy a compartir pantalla, ¿sí? El último tema que habíamos visto en la clase pasada fue dominio. Y bueno, hoy continuamos con límite, que es un tema bastante teórico. En el práctico prácticamente no lo van a ver, así que se le va a dar como más importancia en la parte teórica, ¿sí? Y la clase que viene ya empezaríamos con la unidad número 2 y vamos a tratar de, de avanzar lo que más se pueda, ¿sí? Ya perdimos una clase, así que la clase que viene va a ser bastante. Hoy tratamos de adelantar, pero voy a tratar de hacer una clase con así como un resumen para que ustedes podamos seguir avanzando. Entonces hoy terminamos la unidad 1, ¿sí? Bueno, voy a compartir pantalla. No sé si alguien quiere preguntar algo más. Le quiero dar. Esperen un segundito. Esto se me complica. Les quiero compartir por el chat eh, el enlace del grupo de Facebook que yo todavía no acepté a nadie. Bueno, no les había pasado el link, ahora yo les voy a dar y nos ponemos al día con ese tema, ¿sí? Ese es el link eh, que a partir de ahora, bueno, cuando yo los acepte, bueno, ahí van a tener la misma información que tienen en la UV, más los videos, y además vamos a tratar de trabajar todo lo que es el Face, el Messenger, nos comunicamos por ahí también, ¿sí? Bueno, entonces ustedes pidan Profe, solicitud, ¿sí? perdón, ¿por ahí subiría el video de las clases o qué? Son videos de las clases, Bien, sí. buenísimo, gracias. Los chicos que cursan por primera vez la materia, les recomiendo que vean todos los videos completos, ¿sí? Los chicos que ya lo vieron, por ahí pueden tomar nota en la clase y ya es suficiente. Por ahí si necesitan reforzar algo más, tienen los videos disponibles porque los videos están completos. Está explicada toda la materia. Entonces, nosotros las clases que damos ahora son bastante, salteamos muchos temas, muchas explicaciones y pueden quedar temas inconclusos, entonces para eso tienen el refuerzo de los videos que ven ahí detalladamente todo explicado. Entonces, si necesitan alguna explicación más profunda o, o necesitan, qué sé yo, algo que no les quedó claro en clase, pueden recurrir a esos videos y también preguntarme a través de Messenger cualquier consulta puntual que necesiten. Los modelos parciales se los voy a dar más cercano al parcial. Bueno, voy a continuar para no perder más tiempo. Cualquier duda que tengan, una vez que yo los acepte, me pueden mandar por Messenger y me preguntan todo lo que necesiten, ¿sí? Si por ahí necesitan algo personal, alguna duda personal, en alguna situación que quisieran preguntarlo en forma personal, no acá en público, también a través del el mensaje privado también lo pueden hacer, ¿sí? Una consulta. ¿Subió la presentación de hoy al V?
Sí, sí, sí. Bien, Está gracias. toda, está toda la unidad uno ya activada. Por lo menos yo lo activé. No sé si se habrá, está activado. ¿Pudieron verlos? Me confirman eso? Porque, ¿qué me pasó con un aula virtual de análisis uno? Eh, que yo había activado y el profesor, cuando levantó su parte, bueno, me desactivó lo mío y ahí No estaba puedo ver, desactivado. me deja ver solamente las clases del 21 de marzo. No sé si es problema mío o a todos les pasa lo mismo. Capaz que no está, a ver, voy a entrar porque yo no entré, pero ahora lo hago. Lo hacemos y lo tienen ahí, me esperan un segundito, que voy a ingresar, pero había activado todas, pero bueno, usar esto y les digo, tenés razón, está activado uno de dominio hasta dominio. Bueno, acá les activo todas. Buenísimo, gracias, profe. No, por favor, y gracias por hacerme ver eso. La idea es que lo tengan disponible antes de la clase, pero eh, se me pasó o se me habrá desactivado. Esto es para que nos coordinemos todos los primeros días. A veces entran y hacen cambios y se nos cambian. Y hay veces que nosotros cambiamos tantas aulas virtuales que se nos pasa también. Mm, Encima hay que hacer uno por uno acá. Ahí se activó uno. Ya voy a cambiar ahí las fechas, porque estas son las clases para no perder el tiempo, y después le cambio.
Bueno, faltaría... Bueno, ahí estaríamos. Bueno, ahí lo pueden ver bien, todo. En teoría sí. Sí, Mm, pero dos bueno, PDFs nuevos de límite. acá me pregunta Tomás, ¿es teórico y práctico todo junto? En los videos, si te referías a la materia completa, está separado, ¿sí? Ahí está la profe del teórico y el práctico. Pero si te referías a los videos, sí, tienen parte teórica y hay ejemplos de práctico, pero el práctico es muy simple, es para entender el tema, ¿sí? Y poder hacer los ejercicios del práctico que tienen más complejidad. Es como que están explicados, pero la complejidad la tiene la parte práctica, ¿sí? Pero sí ayuda para el práctico. Y están como separados, como ejemplos prácticos, eh, y algunos están en la misma explicación de los videos. La idea es darle el teórico, se da el teórico y un ejemplo práctico, pero con el poco tiempo que tenemos nosotros, por ahí no llegamos a profundizar mucho el práctico, ya lo hace el práctico, pero ahí en los videos están más explicados. Están en Facebook, pero tienen que pedir la solicitud en ese link, no está en la web. Bueno, voy a compartir pantalla. Mm, Voy a desactivar yo. Bueno, hoy comenzamos con límite. Eh, este tema lo suelo dar al revés. En vez de comenzar con la definición de límite, comienzo primero con los métodos de resolución de límites y al último vamos a ver la definición, ¿sí? La razón por la que hago ese cambio es para que ustedes comprendan un poquito más luego por qué resuelvo los métodos, ¿sí? Porque a veces no queda muy claro eso. Se ve medio raro. ¿Cómo, cómo se ve? ¿Se ve mal la pantalla? Yo lo veo bien. Yo lo veo bien, profe. ¿Cómo? Yo lo veo bien, profe. Ah, bueno. Bueno, cualquier cosa me avisan, ¿sí? Bueno, entonces vamos a comenzar con los métodos. Para entender un poquito, eh, vamos a hacer una introducción, ¿sí? Ustedes en Análisis 1, eh, cuando aplicaban el límite o estudiaban el límite, lo que hacían era estudiar la aproximación por derecha y por izquierda, ¿sí? Del punto en el cual la variable independiente tendía, ¿sí? Entonces,
le hacíamos tender por derecha y por izquierda, analizábamos, que estos se llaman los límites laterales, y si daban igual, entonces decíamos que el límite existe. Si daba distinto, como este ejemplo, entonces concluíamos que el límite no existe. Pero la aproximación, al ser en un plano, no tenés otra opción que por derecha y por izquierda. Pero ahora que nosotros vamos a trabajar con dos variables independientes y vamos a trabajar con lo que llamamos límite doble, la aproximación, ¿sí? Observen acá, a ese punto de estudio se puede realizar por infinitas trayectorias. Entonces, esa es la complejidad que nosotros tenemos para determinar si el límite existe o no. Entonces, estos métodos que vamos a utilizar ahora son métodos, y eso escriban y ténganlo bien en claro, que son métodos que me aseguran, ¿sí? Son varios métodos, ¿sí? Pero estos métodos que vamos a estudiar ahora me aseguran la no existencia del límite. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo aplique uno de los límites y concluya que no existe, puedo asegurar la no existencia. Pero ninguno de ellos, inclusive el límite doble, me asegura la existencia, en el sentido que si yo encuentro un valor determinado, un posible valor determinado del límite, no puedo asegurar su existencia si no chequeo ese valor en la definición del límite. Es decir, que el único método que a mí me asegura la existencia del límite es si aplico definición, ¿sí? Esa definición que ustedes han estudiado en análisis 1, bueno, lo resuelvo al tema por medio de ese método. Recuerden antes que también el límite, para que exista, debe ser único y finito, ¿sí? Único, es decir, que si yo utilizo diferentes trayectorias, debo siempre tender al mismo valor. Se tiene que mantener ese valor. Y finito quiere decir que no puede dar un valor que no sea real. O sea, por ejemplo, si da infinito, no puede ser, o algo que no, o un valor que no existe en los reales, ¿sí? Entonces, en base a esas dos propiedades del límite, vamos a tratar de aplicar estos métodos, ¿sí? Con el primero que vamos a arrancar o estudiar es el límite doble, que es el límite más utilizado. Este método, perdón, quiere decir, cuando yo lo aplico, ¿sí?, a una función determinada f de x, y, un punto, ¿sí?, ambas variables se aproximan simultáneamente. Es decir, yo hago la aproximación a ese punto de estudio por diferentes trayectorias, pero lo hago simultáneamente, variando ambas variables, ¿sí? Gráficamente se ve de esta manera, no se grafica en 3 dimensiones. ¿Por qué? Porque nosotros, a ver, voy a silenciar a todos. Ahí está. Bueno, gráficamente lo hago en el plano y se ve una aproximación así, como que ambas variables se aproximan simultáneamente. ¿Por qué analizo únicamente en el plano y no grafico la función acá? O sea, la función z sería la variable z, porque en realidad cuando yo analizo la aproximación siempre hago tender la variable x tiende a un valor determinado, o sea, siempre estoy trabajando con la variable independiente. Y en este caso, bueno, eso es en análisis 1, ¿no? Cuando hay una sola variable, que la variable independiente es x, y en este caso que hay dos variables independientes, x e y, entonces en vez de tender a un valor,
tiende ambas variables a un punto, porque va a tener dos valores, como una coordenada. Bueno, para entender un poquito, vamos a hacer un ejemplo rápido, donde yo aplico el límite donde x, y tienden al punto 0, 0 de la función seno 3xy sobre x. Si yo aplico el límite doble directamente, ¿qué voy a obtener? Una indeterminación, ¿sí? Cuando ustedes obtenían una indeterminación en análisis 1, lo primero que se hace es tratar de levantar esa indeterminación. Yo no puedo concluir acá que el límite no existe, porque una indeterminación no me está diciendo, no me dice nada, básicamente con certeza, si existe o no. Tengo que hacer un estudio más profundo para recién determinar su posible existencia o asegurar la no existencia, ¿sí? Entonces, yo aplico el límite doble, me da una indeterminación, esto no me dice nada, voy a recurrir al primer paso que se debe realizar si yo tengo una indeterminación, es tratar de levantar esa indeterminación algebraicamente. En este caso tengo un seno cuyo argumento es 3xy, entonces de esta manera puedo llegar a convertirlo en un límite notable, siempre y cuando en el denominador tendría 3x, 3y, 3y. Entonces lo que voy a hacer una transformación que no afecte, o sea, voy a aplicar un artificio matemático que no afecte a la esencia de la función, y voy a multiplicar y dividir 3y, ¿sí? Eso es como multiplicar por 1, así que no me afecta a nada. Si yo aplico nuevamente el límite acá, observen, voy a volver a obtener 0 sobre 0, o sea, voy a volver a tener una indeterminación. Entonces tengo que tener paciencia y hacer las divisiones correspondientes y aplicar definición de límite. Entonces voy a separar este factor 3y, que está en producto por el seno, lo voy a separar. Lo voy a poner acá solo y voy a aplicarle límite solamente, y voy a hacer uso de esa propiedad, que el límite de un producto es el producto de sus límites. Entonces voy a aplicar el límite solamente a este factor. Y luego voy a aplicar el límite en la expresión que yo he formado o he forzado a hacer un límite notable. Entonces ahora, si aplico el límite, acá ahí valdría 0, entonces me quedaría 0, y acá, cuando aplico el límite en forma separada, ¿sí? Esto es un límite notable, entonces me queda 1. 0 por 1, 0. Bueno, acá yo obtengo un límite finito, pero todavía no sé si es único, porque no lo comparo con otras trayectorias, ¿sí? Entonces, en este caso, obtengo un valor, entonces la leyenda que utilizamos generalmente es: puede que exista el límite y el límite valga 0, ¿sí? Pero no aseguramos hasta no aplicar la definición de límite. Ahora, veamos este ejemplo 2. Yo aplico el límite, obtengo una indeterminación, pero si yo quisiera tratar de levantarla algebraicamente, observen que no puedo hacerlo, ¿sí? No puedo factorizar, no puedo simplificar nada, no puedo armar un límite notable, o sea, no hay manera de trabajarlo algebraicamente. Entonces, para estas situaciones en la cual la indeterminación no puedo manejarla o levantarla, voy a recurrir a un método o a otros métodos, porque no necesariamente tiene que ser el que voy a mencionar ahora, para poder levantar. El siguiente método que vamos a estudiar se llama límites sucesivos reiterados. Es un método en el cual en el mismo estudio voy a calcular dos límites distintos, ¿sí?
en el cual son dos trayectorias distintas, y esto me va a permitir a mí comparar en un solo estudio dos trayectorias para ver si se mantiene el valor y yo poder decir, bueno, mantiene la unicidad, o sea, se mantiene el valor, puede que exista, ¿sí? En este caso, en los límites sucesivo iterados, transforma el límite doble en dos límites, ¿sí? Simples y sucesivos. ¿Mm? Es decir, acá hago variar a una de las variables, en este caso sería x, mientras y se va a comportar como constante. Una vez que yo resuelvo lo que está acá dentro del corchete y llegue a la mínima expresión, voy a aplicar el siguiente límite. El siguiente límite va a ser cuando y tienda al valor determinado, en este caso y sub 0, ¿sí? Gráficamente, bueno, acá me falta el eje, no se entiende mucho ahí. El eje X, eje Y. Observen, en la primera trayectoria o el primer límite que yo voy a operar, en este caso voy a mantener constante ahí, ¿sí? Mientras X va variando. Entonces, la que varía es la que se comporta como variable. Una vez que yo resuelvo esto, después X se mantiene constante e Y es la que se va a comportar como variable. En el siguiente límite voy a comenzar al revés. Si comencé acá con X, acá voy a comenzar tendiendo a Y, que sería esta trayectoria línea continua. Es decir, mantengo constante a X mientras va variando Y, y en la siguiente aplicación voy a mantener a Y constante e X va a ir variando. Es decir, mi objetivo es tender el punto P al punto P sub 0, ¿sí? En vez de hacer la proyección así directa, como hacía el límite doble, voy a usar como trayectorias escalonadas, mientras una se comporta como constante, la otra se va a mantener variable, y así voy a usar dos caminos para llegar al punto que quiero aproximar, ¿sí? Bueno, aquí, si los límites son distintos que me den, el límite no existe, ¿ven? No, yo aseguro que no existe. Y acá terminaría el ejercicio y no sigo investigando más. Pero si el límite me da igual, me dan dos valores iguales, entonces puede que exista ese límite y tome ese valor L, pero no me puedo quedar con este análisis, sino que tengo que investigar una trayectoria más para poder comparar. Si bien yo ya comparé dos y son iguales, pero digamos es muy escaso el análisis, tengo que profundizar un poco más para estar un poco más seguro, ¿sí? Entonces para ello, lo que vamos a hacer, bueno, acá hay unos ejemplos prácticos, pero yo me voy a adelantar un poquito acá. Lo que vamos a hacer en ese caso es aplicar este método que se llama límites radiales o de haz de rectas, ¿sí? Donde yo acá, ya voy a explicar bien este método, trabajo con las haz de rectas formadas por esta expresión, que es la recta que pasa por un punto, que tengo que armar, y con eso voy a trabajar. Bueno, previo voy a explicar acá un ejemplo de los límites sucesivos, hacia algo rápido, para que ustedes vean cómo se aplica, ¿sí? Yo tengo este límite, que si yo aplico el límite doble, me da una indeterminación, y entonces no puedo levantarlo algebraicamente, recurro a este método para ver, de aproximar por otras trayectorias. ¿Qué hace este método? Es transformar un límite doble en dos límites sucesivos simples, ¿sí? Bueno, acá aplico el límite y empiezo tendiendo ahí cuando y tiende a 0. Es decir, la variable acá es y, mientras x se va a mantener como constante. Cuando yo aplico el límite, me da como resultado 0 sobre x al cuadrado, ¿sí? Porque acá, si evalúa y con 0, me queda x al cuadrado, y acá, multiplicado 0 por todo, me queda 0. Si yo aplico el límite,
sin resolver, vuelvo a caer en una indeterminación, ¿sí? Entonces, si yo caigo en una indeterminación, tengo que ver si algebraicamente lo puedo levantar. En este caso, lo que me está faltando es operarlo, porque yo 0 dividido cualquier valor es igual a 0. Entonces, el límite de 0 es 0, ¿sí? Una vez que, bueno, acá yo lo resuelvo, es como que lo resolví directamente, pero si yo resuelvo acá el 0, aplico el límite ahora cuando x tiende a 0, ¿sí? Acá la variable es x. No hay x, entonces no va a afectar, por eso me da directamente 0. Pero si hubiera habido una x, en la práctica lo que hace el límite es evaluar este valor en la variable. Ahora, en el límite sub 2 voy a comenzar tendiendo primero x. Acá había empezado con y, ahora empiezo con x. En este caso, si aplico el límite me da 0 dividido menos y al cuadrado. Resuelvo nuevamente, me da 0. Cuando aplico el otro límite me da 0. En este caso me dan iguales. Entonces puedo llegar a decir que el límite doble puede que exista y valga 0, ¿sí? Y en este caso, habíamos dicho que necesito investigar un poco más y paso al otro método. En este caso, que me da aplicando todo, dio al revés, acá me dio una división por 0, entonces es infinito. Aún si me dio, con que uno me hubiera dado infinito, ya ni siquiera hago el otro, o sea, porque ya el límite no existe, ¿sí? Y en este caso que me dieron los dos, por más que sean iguales, el límite infinito para mí no existe. Y aseguro la no existencia, en este caso. Bueno, ahora voy a trabajar con un método en el cual tengo infinitas rectas que pasan por un punto, por ese punto al cual yo quiero tender la variable independiente. Entonces, voy a trabajar con esta fórmula, ¿sí? Y lo que consiste este método es transformar ese límite doble en un límite simple. Lo logro haciendo una sustitución de variable. Y el hecho de ser haz de recta quiere decir que la pendiente, o sea, nosotros la vamos a representar con m, no está definida, ¿sí? Va a ser, puede tomar cualquier valor, entonces da las infinitas rectas que pasan por ese punto. Entonces, a diferencia del método anterior, en el cual yo comparaba solamente dos trayectorias, en este voy a compararlo con mucho más trayectorias, ¿sí? Y acá ven que dicen que si el resultado de lo que yo resuelva, vamos a ver ejemplos, me queda en función de m, significa que el límite no existe. Bueno, vamos a ver el primer ejemplo en el cual xy tiende a 1, 2, al punto 1, 2, y la expresión es 3 menos x más y sobre 4 más 2x menos y. Primero que nada lo que tengo que hacer es calcular esa recta que pasa por ese punto, no cualquier punto, ¿sí? Es el punto 1, 2. Reemplazo, realizo todas las operaciones matemáticas y obtengo esta recta. Luego que obtengo la recta, en su mínima expresión, voy a sustituir la variable y en la expresión de la función, ¿sí? Acá tengo 3 menos x, y acá más y, voy a sustituir toda esta expresión que es m, paréntesis x menos 1 más 2. Y acá también lo voy a hacer. Resuelvo, llevo a la mínima expresión, en este caso, en algún momento se me va la m, porque al sustituir x1, se me anula, me quedan estos valores, ¿sí? Y en este caso me da como resultado 1. Entonces puede que exista el límite doble y valga 1. Si nosotros veníamos con un análisis previo y digamos que los límites iterados me hubiera dado
1, entonces tranquilamente podría decir, bueno, puede que existe el límite y valga 1, ¿sí? En este caso, en el caso del ejemplo 2, tenemos que tiende a 0, 0, entonces mi recta va a ser mucho más fácil, va a ser y igual a m por x. Sustituyo, opero igual, aplico el límite, y bueno, en este caso me da 4. ¿Mm? Si yo hubiera arrancado con este método directamente, concluiría puede que existe el límite doble. ¿Por qué digo esto? Porque si bien yo le estoy dando un orden que es el más conveniente, yo aplico el más conveniente sería, yo aplico el límite doble, lo primero que hago, ¿sí? Veo si obtengo un valor determinado. Si el límite doble me da un valor determinado, no voy a todos estos métodos, ya es como suficiente, ¿sí? ¿Cuándo recurro a estos métodos? Cuando me da una indeterminación y no puedo levantarlo algebraicamente, ¿sí? Y si el límite doble me da un infinito o algo que no existe, eh, bueno, aseguro que no existe directamente y tampoco indago en otros métodos. Entonces, yo primero aplico el límite doble. Si me da un valor, puede que exista el límite y vale tanto. Y ya está, no tengo que verificarlo porque el límite doble, como hago la aproximación simultáneamente, es como que es lo más seguro, ¿sí? Pero tampoco lo puedo asegurar porque les dije que la única que me asegura la existencia o me verifica la existencia es la definición y debería aplicar la definición para asegurar. Si no queda como algo posible, ¿sí? Si ese límite doble daba una indeterminación, habíamos dicho que seguíamos por límite iterado y sucesivo y verificábamos si eran iguales o si eran distintos. Si eran distintos, se termina ahí el análisis y continúo con si hubieran dados iguales para hacer un análisis un poco más profundo. Y bueno, y acá, el último ejemplo que tenemos acá es, bueno, una vez que yo aplico este límite, tengo que verificar si el valor que yo doy, que yo obtengo, es igual a lo obtenido en el método anterior. Si se mantiene, también puede que exista límite, si no, ahí yo aseguro que no existe. Y en este ejemplo 3, que también tiende a 0, 0, obtengo la recta y igual a mx, reemplazo, opero hasta llegar a la mínima expresión, siempre antes de aplicar el límite, se me simplifican las x, porque saco factor común, y obtengo como resultado 3 menos 2m y 2 más 3m. El resultado que me dé m, ¿sí? Significa que voy a tener por cada valor que asuma m un valor de límite distinto. Entonces, por ejemplo, si vale 0, m, ¿cuánto valdría el límite acá? 3 medios. ¿Sí? Si vale 1, m, valdría un quinto. Y así sucesivamente. Es decir, que voy a tener infinitos valores, entonces más que comprobado que no existe el límite, ¿sí? Porque debe cumplir esta propiedad de unicidad. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Hasta acá? Porque yo voy rápido. Porque este es el último método que vemos. Después hay otro parabólico, pero no se da, que en vez de usar una recta, uso una parábola y verifico si se sigue manteniendo ese valor. Puedo utilizar cualquier trayectoria para aproximar y comparar el valor para ver si se sigue manteniendo el valor. Del ejemplo 2. ¿De dónde salió el 4?
Ah, lo que pasa es que acá yo muchas veces escribo sobre estas diapositivas y acá abrió un 4. ¿Me entendías de dónde salió el 4? Entonces el 4 que está acá, faltaba ese 4. Yo a veces escribo y cuando borro al último y saco, grabo y lo borré y por ahí desaparecen como recién el eje, bueno, este se me desapareció, son correcciones que tengo que hacer de nuevo. Estaban completas, pero pasa eso, que como escribo, después quiero borrar, se me borra un montón de cosas. Bueno, perfecto. ¿Alguien más? Bueno, y acá terminaríamos eh, con la primera parte. Entonces, en conclusión, y esto lo pueden escribir, los métodos para obtener el límite o de resolución del límite doble me aseguran la no existencia, eso que quede claro, pero no me asegura su existencia. El único método que puede verificar o decir con certeza el límite existe es que es la definición del límite. Voy a compartir y voy a compartir el siguiente. Bueno, ahora vamos a ver la otra utilidad que tiene el haber aplicado los Bueno, ahora vamos a ver la definición. Todas estas explicaciones de unos conceptos previos que se hace como un repaso para entender la definición. Uno de ellos, este concepto es entorno, ¿sí? Aquí está la definición de entorno, entorno común, que después lo pueden leer o verlo en los videos. Y acá tenemos el entorno reducido, que es el que me interesa a mí porque es el que se aplica en la definición de límite. Nosotros como estamos en R2, ¿sí? Este entorno se define con una distancia euclidia que se genera, o sea, al tener una variable más, se agrega una variable más acá en la raíz, y esta distancia tiene que ser menor a delta y mayor a 0. Recuerden que el entorno son el conjunto de puntos que están dentro, ¿sí?, de la distancia, del punto central al valor delta. Bueno, entonces el entorno que nosotros trabajamos en la definición es el entorno reducido. ¿Por qué? Porque acá la diferencia de un entorno común que tiene el igual, ¿sí?, es porque al tomar el punto central puede tomar el x sub 0 y decir x sub 0 menos x sub 0 se anula, ¿sí? Y ahí también se anularía la y. En cambio, cuando yo excluyo, en el entorno reducido se excluye el punto central, ya no tiene esa igualdad porque esta x jamás va a tomar el x sub 0, ¿sí? Entonces no va a tomar la igualdad del 0. Y este que ven acá es un entorno en R3, pero nosotros no lo vamos a trabajar porque trabajamos con una función de solo dos variables independientes. Después también tenemos la clasificación de puntos, en el cual
tenemos puntos interiores, yo voy a graficarlos así, después doy la definición. Un punto interior es el que está dentro del conjunto, ¿sí? Para mí el conjunto es el dominio, por eso pongo la letra D. Un punto exterior es el que está fuera yo voy a decir dominio, pero es el conjunto, fuera del conjunto. Un punto frontera es el que está justo en el límite, ¿sí? Y un punto interior es aquel que pertenece al dominio, ¿sí? Perdón, un punto aislado, es este que está acá, y vamos a ver qué diferencia tiene con el punto exterior, ¿sí? Bueno, un punto se define como punto interior aquel punto que si yo trazo un entorno, el que habíamos dicho recién, que es como un círculo, alrededor de él, el punto central sería este punto en el que estoy analizando, entonces todos los puntos que conforman ese entorno pertenecen también al dominio, o sea, el punto pertenece al dominio, el punto central, y además todo su entorno, todos los puntos, también pertenecen al dominio. En cambio, un punto frontera es un punto que puede pertenecer o no al dominio, porque esta línea puede ser punteada y no pertenecer, ¿sí? En este caso yo le hice continua, pertenecería. Pero ¿qué diferencia hay? Que si yo trazo un entorno alrededor de él, hay puntos que pertenecen y otros que no, ¿sí? Entonces eso me está dando un indicio a mí de que es un punto frontera. Siempre el entorno es una distancia muy pequeña, ¿sí? Y luego el exterior es un punto que si yo trazo un entorno alrededor de él, todos los puntos pertenecientes a ese entorno, ninguno pertenece al dominio, inclusive, o sea, el punto el que estoy analizando tampoco pertenece. Ese sería un punto exterior, punto frontera, y este es el punto interior. Todos estos conceptos me lleva a algo, ¿sí? Ahora vamos a ver a qué nos apunta. Y ven que está pintado en celeste, bueno, es un punto que pertenece, pertenece al conjunto. Pero si yo trazo alrededor de él un entorno, ninguno de su entorno pertenece al dominio. Esto se llama punto aislado, o sea, el punto aislado, a diferencia del punto exterior, que el punto aislado sí pertenece al dominio, o pertenece al conjunto. En cambio, el punto central del punto exterior, que sería el punto exterior, ese no pertenece y ninguno. Y acá su entorno tampoco ninguno. Ahora el concepto que a mí me interesa es el punto de acumulación, que tienen que saber el concepto. El punto de acumulación es un punto, les digo, es un punto que puede pertenecer o no al dominio, pero si trazo un entorno alrededor de él, al menos un punto debe pertenecer al dominio o al conjunto, ¿sí? Un punto de acumulación puede pertenecer, o sea, su punto puede pertenecer o no al dominio, pero si trazo alrededor de él un entorno, al menos un punto debe pertenecer al dominio. En forma general, porque estos puntos de acumulación no solo se aplica acá, sino en álgebra, bueno, se toca el concepto siempre en vez de decir dominio dicen conjunto. Es un punto que puede pertenecer o no al conjunto, pero si trazo un entorno de él, al menos un punto debe pertenecer al conjunto. Yo le digo dominio porque es el conjunto en el que nosotros trabajamos, ¿sí? Ahora, dada esta definición, el punto de acumulación, ¿puede pertenecer o no al dominio? Pero si trazo alrededor de él un entorno, al menos un punto debe pertenecer al dominio. ¿Cuál de todos estos son puntos de acumulación?
Punto Pregunta. interior. Perfecto. El punto interior es punto de acumulación. Y el frontera podría ser también. También es punto de acumulación. Los únicos que son punto de acumulación son los de frontera y de interior. El punto exterior y el punto aislado no son puntos de acumulación. Porque, el punto de acumulación te da como condición sí o sí que al menos un punto en su entorno debe pertenecer al dominio. Acá tengo la mitad, bueno, alguno, al menos uno. Acá todos, acá algunos, acá ninguno, y eso es lo que lo saca fuera eso lo saca de ser un punto de acumulación. Y el punto aislado tampoco, aunque él pertenezca, pero su entorno no, ¿sí? Y eso ya lo saca también de la clasificación de punto de acumulación. Y nosotros en la definición también trabajamos con el punto de acumulación. Por eso se toca estos temas. Bueno, acá con punto abierto cerrado, yo se los doy porque muchas veces en la UB hay preguntas sobre esto, por eso los agregué. Pero a la hora de explicar este tema no son por ahí muy necesarios. Y este conjunto conexo, no conexo, simplemente conexo, también lo pueden ver en los videos y son definiciones y en realidad acá se analiza la relación entre los conjuntos. Bueno, esto también se lo dejo como tarea para, eh, para que lo vean en el video, ¿sí? Yo voy a seguir en la definición. Bueno, acá yo voy a explicar la definición de límite, pero con una sola variable independiente, porque se entiende un poco más que si yo lo explico con dos variables, ¿sí? Y después lo generalizamos. Pero a la hora que, si yo les llego a pedir en el teórico, la definición de límite, no me escriban esta, me tienen que escribir la de dos variables independientes. Yo esta la menciono solamente como repaso y para explicar un concepto complejo en algo más simple que con dos variables, pero después la tenemos que generalizar, se entiende más fácil, pero a la hora, ustedes, si yo pido definición de límite, no tienen que poner esta, porque esta es la de análisis 1, tiene que ser la que voy a mencionar más adelante, ¿sí? Porque suelen ponerme esta, y yo no quiero, no, o sea, no es de una sola variable. Este solo repaso y para afianzar un poquito los conceptos que vimos. Bueno, antes de ver todos estos conceptos, entorno reducido, punto de acumulación, que son los dos más importantes, habíamos visto previo los métodos. Bueno, esos métodos, se les dije, unas conclusiones que son importantes, que me aseguran la no existencia del límite, en el caso que no sea un número finito o no mantenga la unicidad. En el caso que se mantenga la unicidad, yo no aseguraba tampoco y decía puede que exista el límite y valga ese valor encontrado. Bueno, ese valor encontrado es el candidato que yo voy a usar acá para poder aplicar la definición de límite. Es decir, que yo necesito saber si lo encuentro, ¿sí? Si lo encuentro, necesito tenerlo previo a aplicar la definición. La definición no me devuelve a mí, no me da el valor a mí. La definición es una demostración, básicamente. No es un ejercicio en el cual a mí me va a devolver un resultado, sino es una demostración que ya vamos a ir analizando parte por parte, en el cual yo voy a verificar si se cumple todas estas condiciones, dado que el límite tenga un valor determinado, y yo voy a verificar, por eso una demostración, que se cumpla todo esto, y ahí voy a determinar si se verifica, voy a decir, sí, el límite existe y vale esto, y ahí voy a asegurar. En el caso
que no lo verifique, voy a decir, no, ese límite encontrado no existe. Tiene más sentido en análisis 2, porque en análisis 1, como vos tenés dos trayectorias, por derecha y por izquierda, nada más. Entonces, si son iguales, el límite existe y vale eso, o sea, no tengo otras opciones. Y voy a asegurarlo, sin tener que estar demostrando la definición. Lo podés hacer también, lo podrían haber hecho. Hay profesores que le dan algún ejemplo aplicando la definición para verificar. Pero no tiene tanto sentido como en análisis 2, porque al tener infinitas trayectorias para aproximar a ese determinado valor, porque estamos en 3 dimensiones, vamos a ver más adelante, ¿sí? Yo proyecto, aproximo, infinita, es imposible hacerlo. Entonces, el límite que yo obtengo en esos métodos que ustedes aplican para resolver, no solo me aseguran la no existencia en el caso que no lo encuentro, sino que si lo llego a tener, por eso siempre decían, puede que exista el límite, ¿sí? Nunca lo aseguraban. Y es el candidato que yo voy a utilizar para aplicar en la definición. Entonces, esto nos está diciendo que el límite es conocido para mí. Es decir, que este valor L es conocido porque yo ya lo he calculado, acá lo he aplicado, acá en esta parte estoy diciendo el límite cuando x tiende a df de x es igual a L. Es como que yo encontré ese valor. Sí, solo sí, o sea, esto va a ser real o verdadero si se cumple todas estas condiciones, quiere decir. Entonces, en la gráfica, lo primero que yo voy a colocar acá es el valor de L, porque es el valor conocido. Y luego, sigamos adelante, más adelante de la definición, dice, para todo épsilon positivo existe un delta positivo. Para todo épsilon positivo existe un delta positivo. No da lo mismo ponerlo al revés. No es lo mismo decir, para todo delta positivo existe un épsilon positivo. No, siempre el épsilon está antes y decimos, el épsilon positivo existe un delta positivo. Es decir, que el delta depende de épsilon. Si bien épsilon está en la ordenada, digamos en la variable dependiente, y delta está acá graficado en la independiente, cuando yo trabajo una función, siempre la variable independiente es la que toma aleatoriamente el valor, y EI es la variable que depende, ¿sí?, de la variable X. En este caso, tenemos que desestructurarnos un poco, y acá delta es al revés, depende del valor establecido de épsilon. Acá es como que no lo vamos a trabajar en términos de funciones, sino por una cuestión conceptual. ¿Y por qué esto? Porque yo conozco el valor L, ¿sí? Yo conozco el valor L, y entonces el épsilon acá no me determina una distancia, sino que me está determinando un error que yo estoy dispuesto a cometer, ¿sí? Por eso está en términos de más menos también. A ese valor L le sumo un valor épsilon, le resto un valor épsilon, pero lo que me está dando a mí es un intervalo o un margen de error que yo quiero cometer. Ahora, dado esta definición, que es como una conclusión y es muy importante porque suelen preguntárselo, ¿delta depende de épsilon? ¿Épsilon depende de delta? O cuando tienen que desarrollar el tema límite, también se lo van a preguntar. Esto está especificado acá, porque a cada épsilon le va a corresponder un valor de delta, ¿sí? En este caso, L más épsilon le va a corresponder un valor A más delta. Hay una correspondencia, ¿sí? Tal que, ahí no, primero debe verificar eso, tal que la distancia de un valor cualquiera que yo tome de X
¿no es cierto? Menos el valor de A, que es el valor de analizar. Si yo tomo cualquier valor acá en este intervalo acá, cualquier valor, que para mí acá es un entorno, ¿sí? Acá cambiamos acá conceptualmente delta me marca una distancia porque hay un entorno, o sea, la distancia de este valor al punto central, ¿sí? Del valor delta al punto central. Esto es error, ¿sí? Conceptualmente son dos cosas distintas. Entonces, esa distancia tiene que ser menor a delta, también tiene que estar como contenido acá, en ese intervalo. Y dice que tiene que ser mayor a 0, es decir, que no debe tomar el valor A, porque estamos haciendo tender muy próximo a A. Por eso es un entorno reducido, acá aparece el entorno reducido. Y además que la diferencia de la función que yo tome por acá o por acá menos el valor del límite debe ser menor a ese error, o menor a ese épsilon, o sea, también debe estar contenido. Esto lo que quiere decir es que si yo tomo un valor de acá, le tiene que corresponder un valor que caiga dentro de ese intervalo. Y si yo me aproximo a L, o sea, cometo menos error, también voy a obtener un valor muy próximo a A. O sea que va a haber una correspondencia biunívoca. Si esto se verifica, yo voy a decir que el límite existe, ¿sí? Lo veamos con animación. Si yo voy disminuyendo ese error y me voy aproximando al valor L, también simultáneamente, por una correspondencia, estos valores se deberían ir aproximando a A. Entonces, si se da esta situación, yo voy a decir que el límite existe. Y acá yo estoy verificando todo lo que me está diciendo la definición. En cambio, en a medida que yo, acá es medio confuso, pero sería la función, esta es la función, ¿sí? Este es el valor que yo quiero tender. Voy tendiendo acá y observen, a medida que yo voy achicando, me voy alejando. Y acá ve el comportamiento del delta, ¿sí? Acá es el epsilon y acá se me va disparando para los infinitos. Entonces este es el caso cuando te da infinito, ¿sí? A medida que yo me voy acercando al valor de L, se va y se dispara y no cae dentro de un intervalo próximo al valor que yo estoy analizando, sino que se me va, ¿eh? Bueno, en este caso el límite no existe. Ahora lo vamos a analizar con dos variables. Entonces, acá tenemos el límite doble de cuando x tiende a y, cuando x y tienden a b, de f de x igual a l, sí, solo sí para todo epsilon positivo. Primera conclusión, que delta depende de epsilon. Esa es la primera conclusión que sacamos, que tienen que tener en claro ustedes en la definición del límite. Tal que se verifique que la distancia, como es en el espacio, entonces va a ser x menos a al cuadrado más y menos b al cuadrado, todo dentro de raíz, sea menor a delta y mayor a 0. Esta es la otra conclusión que habíamos mencionado, que esto estamos hablando de un entorno reducido. ¿Cuál es el entorno reducido? Le pueden preguntar. El entorno reducido es un entorno que excluye el valor central, es decir, que el valor que yo voy a atender me voy a aproximar muchísimo, pero no lo voy a tomar nunca, por eso se saca la igualdad acá. De tal manera que el valor absoluto de la función f de x menos el límite, ¿sí? Que sería acá, y acá en términos de errores, sea menor a epsilon, que es el margen de error que yo quiero cometer. Y que tiene que ser muy pequeño. Si todo eso se verifica, voy a decir entonces que ese límite doble que yo haya encontrado acá en L es el valor del límite. Y ahí sí lo aseguro, siempre y cuando verifique esta igual.
Bueno, entonces delta depende de epsilon, entorno reducido, y voy a preguntar algo más que se consulta, ¿dónde está el punto de acumulación acá? Para ustedes, ¿cuál es el punto de acumulación? A ver, L, ¿No sé el dominio de la superficie, profe? ¿cómo? ¿El dominio de la superficie esa? ¿No sería el punto? Este vos decís que es el dominio. Creo que sí. Está perfecto lo que vos me preguntas. Esto no es el dominio. Este no es el dominio, pero confunde. El dominio de esta función, si yo le pongo una lámpara arriba, sería Sí, una sombra toda la así. superficie, sí, entiendo, profesor, Sí. pero me refiero Lo que al está acá es el entorno. entorno de aproximación del límite. Ah, querías decir el entorno. Bueno, muy bien. Sí, es el entorno. ¿Y cuál sería el punto de acumulación acá? Aquí está el punto de acumulación. Porque estábamos hablando, yo siempre le dije que el punto de acumulación siempre hablo de conjunto y que para mí el conjunto es el dominio, es decir, nunca hablé de imagen. L no sería punto de acumulación, ya por definición. Por más que marque un punto en el medio, ¿viste? Pero no. ¿Qué punto sería acá el punto central? El punto de acumulación o el punto frontera, un punto, ¿cuál podría ser? En la definición de límite dado acá, ¿cuál sería el punto de acumulación para mí? Si esto es el entorno. Yo cuando por eso me tomé el trabajo de explicarle la definición de cada punto, si no lo hubiera pasado de largo. Cuando yo decía, es un punto que si trazo alrededor de él un entorno, es un punto que puede pertenecer o no, pero si trazo alrededor de él un entorno, al menos un punto de ese entorno debe pertenecer al conjunto o al dominio. Al menos, pueden ser todo, puede ser uno, pueden ser 10, pueden ser algunos, no siempre todos. Entonces, ¿cuál es el punto de acumulación acá? A ver si hay alguien que me responda. AB, sí, Augusto. Así es AB. Yo no había leído el chat. AB es punto de acumulación. AB es el punto de acumulación. Porque él es el que yo le trazo este entorno, ¿sí? Obviamente no lo va a tomar al delta, por eso es punteado, ¿sí? Pero es el punto ese de acumulación, que no pertenece en este caso, ¿sí? Bueno, esas son las conclusiones que deben saber, y también otra conclusión que deben tener bien claro, que esta es la única definición, o sea, la única que asegura la existencia del límite doble es la definición. ¿Y cómo lo hacemos? Vemos acá un ejemplo. Bueno, acá es un GIF así de cómo es la correspondencia esa biunívoca de el epsilon y el delta. ¿Ves? A medida que me voy acercando, también voy achicando acá. ¿Ves? En realidad acá yo tendría el epsilon más epsilon menos epsilon, acá tendría el límite, y a medida que voy tomando valores más cercanos a L, también me voy aproximando al valor A, B, que sería acá en el medio. ¿Sí? Bueno, y un ejemplo de definición de límite, y ahí terminamos, para que ustedes vean, para entender este tipo de ejercicio, hay que tener muy bien en claro las propiedades de valor absoluto y los conceptos de cota superior y cómo yo utilizo las cotas superior o inferior, ¿sí?
Se trabaja mucho con eso para la resolución. No es una ecuación común, no es una resolución que nosotros estamos acostumbrados a resolver. Requiere requiere de mucho análisis para hacer. Por eso en la práctica no se toma definición de límite. Y en el teórico, ahora que es aplicado, vamos a tratar de poner algunos ejemplos. Yo doy este que es muy simple, pero es referente para que ustedes le den una bajada a este tema tan abstracto, ¿sí? Entonces, yo creo que a varios le ha pasado que no sabían por qué usaban los diferentes métodos y nunca le terminó de cerrar el por qué decíamos puede que existe el límite y teóricamente siempre decimos, bueno, la única manera de asegurar su existencia es a través de la definición, pero a veces ni vieron nunca un ejemplo completo para terminar de cerrar ese concepto. Y ahora entienden por qué los métodos, yo decía puede que exista, porque es el candidato que voy a usar para aplicar esta definición de límite, ¿sí? Acá, ¿ves? Lo voy a usar a L, acá. Y una vez que yo resuelva, y les dije también previamente que no es que me va a dar como resultado el número 26. La definición de límite es una demostración y solamente lo único que yo necesito demostrar es que todo lo que se escribe acá después del sí y solo sí se verifique para que esto sea verdadero. Entonces, lo que voy a obtener, y sobre todo aquí está la expresión más estricta, que delta depende de epsilon, y eso es lo que yo necesito encontrar, una expresión de delta que dependa de epsilon. Si yo no encuentro una expresión en la cual delta depende de epsilon, eso va a ir variando esta forma de acuerdo al ejercicio que sea, como los resultados, pero si yo no logro encontrar esa expresión, para mí el límite no existe. En el caso que puedo encontrar, sí va a existir y lo voy a asegurar. Entonces, miremos el ejemplo este, que ya lo deben haber visto un poco mientras yo hablaba. Empiezo a reemplazar todo con la definición, ¿sí? Pongo la función, tomé una función muy fácil, apliqué el límite doble, y acá me quedaría 26, ¿sí? Porque 5 por 4, 20, 3 por 2, 6, 26. Apliqué el límite doble, me dio eso. Puede que exista el límite, da algo 26. Bueno, ahora lo voy a verificar. Bueno, esto es teórico, así. Acá voy a poner en A, voy a poner 2, ¿sí? Y en B voy a poner 4. Por definición, por valor absoluto, esto que está elevado al cuadrado, yo lo puedo poner con barras de valor absoluto, ¿sí? X menos 2. Y puedo utilizar esta desigualdad como una cota. ¿Mm? Decir que el valor, esta sería la cota superior, ¿sí? Sería el delta. Y esta expresión también lo voy a desglosar y lo voy a poner con valor absoluto y también voy a utilizar la cota superior delta. Con estas expresiones son las que yo voy a trabajar, ¿sí? Y además acá reemplace la función f de xy, 3x más 5y, menos 26, que es el valor del límite, menor a epsilon. La idea es, esto es como un juego de estrategia, lo digo siempre, en el cual yo tengo que manejar operaciones algebraicas, más todo lo que le dije, propiedades de valor absoluto y cotas, para poder resolver este tipo para realizar este tipo de demostración. Entonces, lo que yo necesito, esto es como para mí un mapa de guía, sería acá quiero llegar a estas expresiones, entonces lo que voy a hacer es descomponer, en este caso estratégicamente hice la descomposición del número menos 26, acá es todo para pensar, ustedes pueden llegar a tener otro tipo de ejercicio en el cual
racionalizan, sacan factor común, no sé, de tal manera que quede en base a estas expresiones que yo las voy a obtener de esta distancia, ¿sí? Entonces, en este caso, se me ocurrió descomponer el número 26 en menos 20 y en menos 6. Luego agrupé estas dos expresiones así y saqué factor común 3 y acá me queda x menos 2 y acá saco factor común 5 y me queda y menos 4. Entonces yo ya obtuve esto que tengo acá. Ahora, una vez que yo logré esto, hago uso de esta propiedad de valor absoluto. Esto no lo invento yo, esto es una propiedad y se cumple, donde yo tengo la suma de dos funciones o dos variables, como ustedes quieren llamarlo, entre valor absoluto, y esto va a ser menor o igual a la suma de los valores absolutos individuales, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer uso de esa propiedad y voy a expresar. Esto es como otra parte, ¿sí? Lo que vamos a hacer a partir de acá. Hago uso de esta propiedad. Bien, voy resolviendo. Esto acá sería como comilla, no lo puse, pero se repite todo lo mismo. Y aquí lo que voy a trabajar es esta expresión. Y voy a usar la otra propiedad que es el producto de valor absoluto, de dos expresiones de valor absoluto, es igual, acá sí se mantiene la igualdad, al producto de los valores absolutos individuales. Entonces voy a hacer como una distributiva de las barras y voy a poner el número en barra de valor absoluto, acá también, y así sucesivamente con esta expresión también. Ahora, el valor absoluto de 3 es 3, esto todavía no lo puedo resolver, y la barra de valor absoluto 5 es 5, y menos 4. Ahora hay que abrir la mente y pensar. Acá no hay un razonamiento mecanizado ni una operación matemática, sino que es una cuestión conceptual, que si esta es la cota superior, representa todo a esto, que están valores menores a él, entonces yo puedo tranquilamente tomarlo como representante, digamos, de alguna manera. Entonces, todo lo que digo de x menos 2, entre barra de valor absoluto, lo puedo reemplazar por su cota superior, que es delta. Y acá hago exactamente lo mismo y reemplazo el delta acá. Ahora sí puedo sumar y me da 8 delta, ¿sí? Ahora, esta expresión que obtenemos acá, lo tenemos acá, ¿sí? Acá arriba, o también lo podemos ver acá. Esto está descompuesto, menos b, pero en definitiva es lo mismo que lo que está acá. Y su cota superior es epsilon, entonces puedo hacer uso del mismo razonamiento y decir, bueno, todo lo que está aquí entre barra de valor absoluto, puedo reemplazarlo como epsilon. Y en realidad, como yo necesito una función de, no me importa a mí la desigualdad, sino lo que me importa acá es la igualdad. Entonces voy a usar el igual. Es como que voy descartando lo que no me sirve, ¿sí? Y una vez que tengo el igual, despejo delta, porque yo necesito una expresión en función de epsilon. Entonces paso este 8 acá abajo y obtengo la expresión que estaba buscando para que esta condición estricta se verifique, que delta depende de una expresión o depende de epsilon. A veces acá hay un 2, o puede estar multiplicado por el doble de epsilon, es como una proporción que hay, ¿sí? A medida que va creciendo, va disminuyendo, bueno, ustedes vieron la correspondencia, esto me está a mí verificando esa correspondencia, ¿sí? Bien proporcional. Y bueno, acá dice el límite doble existe y vale 16. Ahí recién puedo
asegura la existencia. ¿Cómo se llama? Epsilon. Epsilon se llama. Es el valor que está acá. Epsilon. ¿Sí? Bueno, ese es, y acá con esto concluimos lo que es límite. No sé si alguien quiere preguntar algo de acá. Es todo el panorama general del límite. Voy a dejar de compartir. Bueno, terminamos justo, pero no terminamos la unidad, pero no hay problema porque está bueno que veamos incremento la clase que viene para entrar a lo que es derivada. Bueno, chicos, hasta aquí llegamos. Terminamos de ver todo límite y espero que lo hayan podido entender y mejor comprender y le hayan dado un mejor sentido a algunos conceptos que tenían antes y los que ven por primera vez tengan un panorama bastante amplio de lo que es límite. ¿Alguien que quiere preguntar algo? Si no, acá terminamos la clase. Acá hay una preguntita. Emiliano, no, el otro es delta. Dice, ¿cómo se llama el 3 de al revés? Sería epsilon y el otro es el delta. Claro, yo encuentro delta que depende de un epsilon, verifica la dependencia, esa dependencia es la que me verifica a mí la existencia, básicamente. ¿Qué es lo que más le gusta? Bueno, yo marqué, Emiliano, las respuestas de muchas preguntas. Que delta depende de epsilon, cuál de las expresiones, qué tipo de entorno se aplica en límite, todo eso. No sorprendo con nada. De hecho, yo les voy a dar un cuestionario para que ustedes vayan respondiendo. Al finalizar de la unidad, yo doy cuestionarios. Entonces, bueno, así van ¿Es estudiando de a múltiple choice, poquito. profe, el examen? ¿Eh? Perdón, ¿es múltiple choice el examen? Depende, hay veces que tomé múltiple opción, a veces mixto, con múltiple opción y preguntas a desarrollar. Demostración hay siempre, pero yo después les paso el formato. Y las preguntas siempre las saco del cuestionario. Así que ustedes van respondiendo eso y ya está. Sí, perfecto, gracias. Bueno, hasta luego. Que tengan un buen fin de. Chao, Nos vemos la profe. semana que viene, si Dios quiere. Adiós.